Capítulo 13. La oficina de tasación en Alaska tuvo mucho éxito desde el principio. En más de una ocasión, Amity deseó para sus adentros haber accedido a instalarla antes. Pero cuando el lado de Alaska empezó a aventajar al negocio en el lado canadiense, Amity se notó preocupada. Si hubiera sido verano, cuando las transacciones aumentaban, no le hubiera parecido extraño, pero era invierno, y un invierno particularmente crudo. Pocos hombres traían todo el oro en bruto durante el verano, ya que guardaban una parte para pagar las provisiones de las que se abastecían en la tienda de Amity. Por consiguiente, siempre había un ingreso regular de oro en los meses de invierno. Desde que se abrió la oficina en Alaska, el ingreso se había convertido en un flujo constante, pero siempre en aquel lado de la frontera. Se lo comentó a Eda, cuya única reacción fue extrañarse de que Amity se mostrara sorprendida por ello. ¿Qué esperabas?, preguntó. Te dije muchas veces que valdría la pena abrir la oficina de mi lado. Hay gente que prefiere recoger menos, pero fuera del alcance de la ley. Con el tiempo las cosas se nivelarán. Pero la situación persistió, y al revisar los libros, Amity descubrió que los ingresos en Alaska correspondían efectivamente al déficit en Canadá. Llamó la atención de George Dowsby sobre lo que estaba sucediendo. Lo sé, señora Jones, y no logro explicármelo. No puedo preguntar directamente a los buscadores de oro porque trabajo para usted y no me lo dirán. El estado de cosas no mejoró. De hecho, hubo un descenso gradual también en el lado de Alaska. Cierta mañana, George buscó a Amity en su oficina. ¿Puedo hablar con usted, señora Jones?, preguntó. Por supuesto. Pasa y siéntate. George miró a derecha e izquierda antes de entrar y cerrar la puerta con cuidado. Hablaba casi en susurros. Anoche oí algo, apenas un rumor. Al principio me pareció que no tenía sentido, y pasé gran parte de la noche tratando de entender cómo funciona. ¿Habla? La oficina de Alaska está ofreciendo un precio más alto que el nuestro por el oro. Es ridículo, dijo Amity. La señora York se preocupa tanto como yo por las ganancias. ¿Por qué habría de pagar más? No es lo que muestran los libros. Podría entender que pagaran menos y se embolsaran la diferencia, pero esto no es lógico. Al principio me pregunté si la señora York no tendría la intención de hacerla quebrar para que dejara el negocio y pudiera quedarse con todo, pero eso sería como ahorcarse sola. Sin embargo, si aumentaran el precio y al mismo tiempo arreglaran las balanzas para que el oro pesara menos de lo que pesa en realidad, entonces alejarían de usted a los buscadores y estarían adquiriendo mucho más oro del que están pagando. Un negocio muy lucrativo. Pero las dos compartimos las ganancias y yo reviso los libros cada semana. Si tuviera razón, yo estaría recibiendo mi parte del engaño. Con el debido respeto, señora Jones, usted me parece bastante crédula. Revisa un juego de libros con la cantidad de oro que indican las balanzas arregladas, una cantidad menor de la que se está tasando, pagada a la tarifa de usted. Ahora bien, si la cantidad adicional que pagan es de apenas un par de centavos, pero las balanzas están arregladas para dar una ventaja de, digamos, 4 centavos de oro, entonces alguien se embolsa 2 centavos adicionales y no creo que sea usted. Amity ponderó en silencio esta teoría. A nadie le gusta saberse engañado y buscó los fallos de aquella hipótesis con todas sus fuerzas, hasta que al fin creyó encontrar uno. Pero George, todos los buscadores de oro tienen sus propias balanzas. Pondrían en duda el peso que les dicen. George negó con la cabeza. Todo el mundo sabe que las balanzas de los buscadores son inexactas. Siempre que la diferencia no sea mucha y se mantenga constante, jamás la pondrán en entredicho. Amity se dio cuenta de que tenía razón. ¿Y tú supones que Mungo Spin ideó esto? Eso me inclino a creer. Sin embargo, no podría haberlo hecho solo. ¿Usted cree que la señora York tiene algo que ver? Ya que estamos hablando con franqueza, creo que no le disgustaría la idea. ¿Y qué va a hacer? No lo sé. En primer lugar, tendremos que verificar de algún modo si es cierto. Tal vez podríamos encontrar a un buscador de confianza que esté dispuesto a que le tasen allá una cantidad de oro para nosotros y después regresar a contarnos. Tengo una idea, propuso George. El viejo Habakkuk Bronlund está por llegar. ¿No podríamos pedírselo a él? Es más fiable que la mayoría, pero ¿no parecerá raro que venga aquí primero y después lleve su oro al otro lado? Si se presta a ello, podríamos fingir una discusión por las balanzas. Todo el mundo sabe que Habakkuk es un cascarrabias. Supondrán que su queja no tiene fundamento. Tendrás que ser muy cauteloso respecto a lo que reveles antes de solicitar su cooperación, advirtió Amity. No queremos que vaya del otro lado y los ponga en guardia.
No quedaba nada más por hacer sino esperar hasta que el buscador Habacuc Bronlund hiciera una de sus raras apariciones por el pueblo, de modo que Amity y su tasador siguieron como siempre, observando con alarma el constante descenso de sus operaciones. Un comentario de Eda hizo dudar a Amity de si su socia era partícipe en el plan. Habían estado revisando los libros. Eda estudió las cifras y después señaló: las cosas no parecen mejorar de este lado, ¿o sí? Miran los libros, siguen decayendo. Nuestro lado también ha bajado. ¿Se te ocurre a qué puede deberse?, preguntó Amity. No tengo la más remota idea. Tal vez deberíamos buscar la causa, respondió Eda mirándola boquiabierta. El comentario de Eda dejó intrigada a Amity. Jamás le había gustado Eda, pero nunca le dio motivos para desconfiar antes de la llegada de Spin. ¿Podría ser él quien hacía trampas a espaldas de Eda? Sin duda, el hecho de que ella trajera la atención de Amity hacia la situación demostraba en todo caso que ignoraba lo que sucedía. Cuanto más lo pensaba Amity, más se inclinaba a creer que la otra mujer era una víctima igual que ella. Habacuc Bronlund era un buscador de oro muy al estilo de Vladimir Kislov. Llevaba mucho tiempo en el norte y conocía la gran mayoría de las costumbres y la vida del territorio. Buscaba oro, ponía algunas trampas y evitaba a sus congéneres siempre que era posible. Cuando no, disfrutaba con fruición de la compañía humana, y por aquellos días eso significaba hospedarse en el excelente hotel de Amity. Así pues, resultó fácil para George Dowsby trabar conversación con el anciano. Después, durante una partida amistosa de dominó en la cabaña de George, Habacuc accedió a colaborar. De hecho, le pareció que sería divertido salir a la mañana siguiente de la oficina en medio de una rabieta y posteriormente cruzar el arroyo. No era necesario que la señora Jones le proporcionara oro para tasar, tenía el suyo, ya pesado y guardado en la caja fuerte de Amity. Pero una cosa sí debe quedar clara, jovencito, advirtió a George. No puedo salir de aquí renegando y luego ir allá y no venderles. Si lo que usted dice es cierto, voy a perder en el trato. ¿Qué hará al respecto? La señora Jones está dispuesta a cubrir cualquier pérdida. A la mañana siguiente, el puñado de clientes de la tienda fue testigo de una de las más memorables demostraciones de indignación del viejo Bronlund, que insultó al tasador con epítetos tales como picapleitos alevoso y otros más fuertes. El consenso fue que resultaba admirable la serenidad de Dowsby, quien se limitó a devolver al anciano su talego y recomendarle que lo llevara al otro lado. «Eso mismo haré», exclamó Habacuc, y escupió en el piso. Salió furioso de la tienda y cruzó el arroyo hacia Alaska. Arrojó su talego sobre la barra de la taberna y Mungo lo miró con los ojos entrecerrados. «No creo haberlo visto antes por aquí», saludó. «Claro que no, ya que usted tampoco estaba aquí», replicó Habacuc. «Me da gusto ver que la señora Jones tenga competencia, porque hace un momento quiso estafarme». Mungo Spin deseaba preguntar más, pero era lo bastante perspicaz para contener la lengua. «Le aseguro que no tendrá ese problema con nosotros». Habacuc lo observó con ojos de lince. No comentó nada al oír el peso, pero arqueó las cejas ante el precio. «Es más de lo que me han ofrecido en otros sitios». «Estamos en Alaska», repuso Spin con una sonrisa. «Me parece bien», reconoció Habacuc con un guiño. «Eso supuse. ¿Quiere venderlo todo?» «¿Por qué no? Supongo que no tendrá objeción si gasto gran parte de esto en su taberna». Spin sonrió de oreja a oreja. «Será un placer». Cuando Habacuc Bronlund regresó al Hotel Friendship, no estaba tan ebrio como aparentaba. Amity se acercó a saludarlo. «Señor Bronlund, lamento mucho que haya tenido un pequeño altercado con George Dowsby esta mañana. Hablé con él y quiero ofrecerle disculpas. Espero que usted las acepte». Habacuc extendió el brazo con un ademán efusivo típico de cualquier borracho. «Puedo ser magnánimo con George Dowsby, señora Jones». «Entonces, ¿por qué no me acompaña a tomar una deliciosa taza de café cargado? Espero demostrarle que no hay ningún resentimiento. ¿Qué opina?» «Opino, señora Jones», repuso con el cuidado de alguien que habla con dificultad. «Opino que es usted una excelente mujer y que tendré mucho gusto en aceptarle el café». En cuanto cerraron la puerta de la oficina de Amity, dejaron de fingir, y Habacuc informó sobre lo ocurrido. «Sus sospechas son correctas. El oro pesó bastante menos. El precio fue mejor,
pero no lo suficiente para que yo ganara más. ¿Trató únicamente con el tasador?, preguntó Amity. ¿Estaba allí la señora York? No, solo el tasador. Amity calculó la pérdida y le restituyó al talego de Habacuc. Gracias por su ayuda, expresó. No le cobraré su estancia aquí, pero no comente que esto fue arreglado. Ni pensarlo, repuso el anciano, y sonrió. La confirmación que obtuvo Habacuc no sorprendió a Amity en absoluto, pero parecía demostrar que Spink actuaba por propia iniciativa, y quizá para provecho personal. Era necesario advertir a Eda York, pero si estaba tan atraída por él como Amity temía, era poco probable que le creyera. Después de una noche de insomnio, Amity fue a buscarla. Saludó a Mungo Spink con una leve inclinación de cabeza. Le dolía tener que hacerlo, pero era importante que Mungo no viera nada inconveniente en aquella visita. Llamó a la puerta de las habitaciones de Eda. La encontró sentada en un sillón tapizado, con una manta de pieles alrededor de las piernas. «Hay algo que tenemos que hablar», empezó a decir Amity, acomodándose en el borde de la cama. «Eda, ¿estás segura de que Spink es honesto?». La pregunta era totalmente inesperada y Eda no pudo ocultar su sorpresa, pero con rapidez la sustituyó por cautela. «Absolutamente segura. ¿Por qué? ¿En realidad lo conoces bien? ¿Sabes que no se atreve a poner un pie en Canadá? ¿No te hace eso dudar?». Eda se encogió de hombros. ¿Eso es todo? Muchos hombres inventan que la policía montada del noroeste los persigue, especialmente si quieren impresionar a una mujer, porque le tiene ojeriza de pronto. No le tengo ojeriza, aunque debo decir que no comparto la alta estima en que lo tienes. Eda, creo que nos está estafando. Amity comunicó a su socia las sospechas que abrigaba. Esto es algo descabellado, lo estás inventando, exclamó Eda con brusquedad cuando Amity terminó. Amity notó a Eda menos alterada de lo que debería. No, no es una invención. Mandé aquí a alguien de toda mi confianza para probar lo que te digo. Trajo parte de su oro, que ya estaba pesado. Lo tasó y lo vendió aquí. Después regresó a darme la información. Pues debe estar chiflado por ti si está dispuesto a perder dinero así, solo para confirmar tus sospechas. Yo compensé sus pérdidas. Ah, ya entiendo. Después de explicarle todo a esta alma caritativa, no te diste cuenta de que le estabas proporcionando los medios para explotarte. No tienes más pruebas que su palabra de que le pagaron más o le dieron un peso falso. Se rió. Pobrecita Amity, tú fuiste la engañada. Amity renegó para sí por no haber previsto ese argumento. No le quedaba más que hablarle de Samuel. Eso no es todo. El cuento de que no pone el pie en Canadá no es solo una fanfarronería. Ese hombre es el asesino de Samuel. Lo reconocí. Me dejaste contratar sin decir nada a un hombre. Eda pareció turbada. ¿Y ahora afirmas que asesinó a mi marido? ¿A mi marido, no tuyo? ¿Acaso crees que soy tan crédula? Cuando accedí a que lo contrataras no lo había visto. Después de que me lo presentaste no supe qué hacer. Las autoridades no pueden tocarlo aquí. Y yo no tengo ganas de que me asesinen en mi cama. Él no me reconoció, de modo que traté de mantenerme lejos. Tal vez fue cobardía, pero no se me ocurrió otra cosa. Eda ya estaba de pie y caminaba de un lado a otro. Ese no fue el motivo real, ¿o sí? Lo último que quería era que apareciera la policía, porque en cuanto vinieran se sabría la verdadera historia. ¿Qué quieres decir? Amity la miró desconcertada. Tal vez Mungo mató realmente a Samuel y tal vez no, pero no soy tonta, Amity, y tampoco estoy ciega. ¿Crees que no me di cuenta del parecido entre Mungo y tu hija? Estoy segura de que Samuel murió porque cuando llegó a casa los encontró juntos. Si Mungo lo mató, ni tú fuiste su cómplice. ¡No! La exclamación salió del fondo de su corazón. Lo que no pude entender fue por qué Mungo no te reconoce, prosiguió Eda implacable. Y pensé, ¿cómo ocurrió eso? Allí estaba, atrapada en el fin del mundo, con un marido aburrido que pasaba más tiempo fuera de casa que contigo. De pronto apareció un desconocido, hizo algunos requiebros encantadores y te dejaste seducir. Tú lo recordabas porque fue una luz brillante en medio de una vida monótona, pero él no, porque no fuiste ni la primera ni la última. Ahora decides venir con el cuento de que nos ha estafado. ¿Por qué? ¿Estás resentida porque no te recuerda? ¿O te dan celos de que me prefiera a mí? Amity negaba con la cabeza. La única manera posible de refutar las teorías maliciosas de Eda era la verdad simple y llana. Pero había tanta mala fe en las conclusiones de Eda que Amity no logró armarse del suficiente valor para revelar más. Su visita había sido un rotundo fracaso. Atravesó la habitación y vaciló con la mano en el picaporte, a punto de revelar a Eda toda la historia.
pero su intuición prevaleció. Ese breve titubeo le bastó a Mungo Spin para regresar de puntillas a su cubículo. Amity atravesó la taberna sin mirar a los lados. El tasador no había oído toda la conversación, pero sí la afirmación de Amity respecto al asesinato de Samuel, junto con las conclusiones de Eda, y ató cabos. Su reacción inmediata fue de miedo y furia, y resolvió que debía callar a Amity. Pero conforme la conversación avanzaba, su decisión cambió. Le pareció convincente la sugerencia de Eda de que él había representado algo emocionante en la vida de Amity. Además estaba la niña. ¿Acaso no parecía natural que Amity no se hubiera deshecho de ella porque él era el padre y no le resultaba totalmente desagradable? Llamó a la puerta de Eda y entró. ¿A qué debemos el honor de esa visita?, preguntó. Eda sonrió. Vino a advertirme que nos estás estafando a nosotras y a los buscadores de oro. Mandó aquí a alguien después de pesar su oro, de modo que ya saben sobre la diferencia en peso y precio. Pero mientras siga creyendo que me estás engañando a mí también, me hará saber todos los pasos que piense dar. Parece razonable, asintió Spin. ¿Eso fue todo? ¿No te parece suficiente? En ese caso, regresaré a trabajar. De modo que Eda no pensaba mencionar la acusación de asesinato. ¿Por qué? O bien aún no se había formado una opinión respecto a la historia de Amity, o estaba fraguando algo que podría ser inconveniente para Mungo Spin. Saber que Amity había descubierto la estafa no le resultó a Mungo tan desagradable, de no ser por la revelación sobre Pandora. Tenía que obrar con mucha cautela, pero si lograba su objetivo, podría ganarse a Amity. La idea de adquirir una familia ya formada le atraía mucho, en especial cuando la dama en cuestión era lo bastante rica para garantizarle una vida cómoda. El tasador decidió que proseguiría con su estratagema, pero haría un cambio. Llevaría a Eda a la quiebra. El encanto de esto residiría en que ella pensaría que la situación era la misma, de modo que no pondría en entredicho sus acciones. No fue difícil convencer a David para que trajera consigo a su hermanita a visitarlos en Alaska, aunque Mungo tuvo buen cuidado de hacer hincapié en que el niño no debía faltar a sus lecciones. A Pandora le encantaba ir allí. El señor Spin parecía tener una provisión inagotable de bombones. Amity analizaba la situación con profunda congoja. Pasó toda la noche despierta, preguntándose cuál sería la mejor manera de liquidar la sociedad con Eda. Ya hablé con Mungo acerca del precio que estamos pagando, comentó Eda en su siguiente visita. Al parecer entendió mal. Algo que yo dije le hizo pensar que estábamos pagando más de lo que debíamos. Sin embargo, insiste en que sus balanzas están bien. Parece que tu informante vio la oportunidad de hacer un provechoso negocio. Sin duda así fue, coincidió Amity. No tenía objeto hacerle ver a Eda que el precio anotado en el libro de contabilidad era el correcto, y que si el tasador creía que debía pagar el precio más alto, lo hubiera escrito así. Tanto Eda como Amity lo hubieran descubierto al revisar los libros al término de la semana. Amity no pudo recibir ninguna prueba más contundente de que la impresión de George era la correcta. Ahora sabía que Eda York sí estaba enterada de todo, pues el precio consignado era el correcto, pero seguían estafando a los clientes en las balanzas. Le preocupaba todavía más que si bien Eda no pareció creer la acusación de asesinato contra Spin, era lógico suponer que se lo había contado a Mungo. En cuanto él supiera quién era, la vida de Amity peligraba. Casi tanto como la revelación de su identidad, Amity tenía miedo de que Spin supiera que era el padre de Pandora. No tenía idea de cómo reaccionaría un hombre de esa calaña. Por el momento se portaba muy amable con ambos niños. Quizá no había nada incongruente en que a un hombre tan violento le agradaran los niños, pero se sentiría más tranquila cuando el arroyo se deshelara y Pandora ya no fuera capaz de atravesarlo por sus propios medios. Había llegado el momento de informar al sargento Bulacombe quién era Spin, pero Amity no se atrevía a ir en trineo hasta el fuerte Selkirk en aquella época del año. Tendría que esperar hasta el deshielo. Entonces podría viajar con los buscadores que decidieran abandonar el territorio al final del invierno. Se llevaría a los niños consigo y permanecerían bajo la protección de la policía en tanto pudiera hacerse algo respecto al caso de Spin. Amity se sentía asediada por una socia en quien ya no podía confiar y un empleado que la mataría a la primera oportunidad. Estaba en total aislamiento. En consecuencia, cuando una figura alta y familiar se limpió la nieve de las botas en la alfombra de entrada al hotel, Amity casi corrió a saludarlo. «Jake, regresaste. Creí que nunca volvería a verte». Capítulo 14.
Vaya, no es el tipo de bienvenida que yo esperaba, repuso Jake secamente. Cuando Amity estuvo cerca de él, la tomó de la cintura, la trajo hacia sí y la besó. Es más de lo que te mereces, respondió Amity con ojos risueños. Dime, ¿qué sucedió contigo? Un día estabas aquí y al día siguiente te habías marchado. Los niños estaban muy tristes. ¿Solo los niños? Esperaba que su madre también lo estuviera. ¿Sigue en pie el ofrecimiento de alojamiento y comida gratis? Amity se alejó un poco, incapaz de ocultar su decepción. Así que eso es, señaló en tono de broma. ¿Otra vez quebrado? Sí, Jake Treviscoe sigue en pie, aunque sea por ver una cara conocida. Titubeó. Jake, me alegra que hayas vuelto. Él le dirigió una mirada enigmática. Qué bien. Un día de estos quiero hablar en serio contigo. ¿Sobre qué? Ahora no, no quiero que nadie se entere. Me dejas intrigada. La emoción de los niños ante su regreso hizo que se olvidaran de visitar a su amigo el señor Spin, y Jake dedicó las veladas a contarle sus aventuras. Parecía haber pasado mucho tiempo tropezando con deidades indias que le señalaban dónde encontrar comida, refugio o el sendero correcto. Pandora, sentada en las rodillas de Jake, lo miraba boquiabierta. David se mostraba incrédulo. ¿Por qué nosotros nunca vemos esos espíritus?, preguntó. Porque los han ahuyentado de los lugares como Friendship. Friendship está construida sobre oro, y los hombres avariciosos vienen aquí y solo piensan en eso. A los antiguos espíritus se les encuentra únicamente en la quietud de los sitios despoblados. Amity sonrió con tristeza. Hablas igual que Samuel. Nunca había estado segura hasta qué punto compartía su visión de este territorio. Samuel tenía un concepto simple y directo, y el tiempo le ha dado la razón. Puso a Pandora en el suelo. David, tú y tu hermana deberíais estar dormidos. Llevó a los niños hasta una acogedora cama, separada por una cortina en la cálida habitación de su madre, y los acostó. Y bien, ¿cuál es el misterio, Jake?, preguntó Amity. Él la tomó de las manos. Amity, ¿por qué no te vas antes de que todo esto se derrumbe? Los campos del Klondike ya están prácticamente agotados, y tal vez la próxima temporada sea la última. Vende todo y llévate a los niños de vuelta a Inglaterra. Usa su futuro como pretexto. Sin duda conseguirás un buen precio por tu parte del negocio. Amity comprendía que aquellas palabras eran razonables, pero también sabía que en caso de vender, debía ofrecer su parte en primer término a Eda, quien sin duda lo comentaría con Spin, y Amity se imaginaba que éste no dejaría partir a la única testigo de sus crímenes. Era el momento ideal para desahogarse con Jake. Sin embargo, no se atrevía a decirle la verdad sobre Pandora. Negó con la cabeza. Todavía no. El oro te tiene dominada también, ¿verdad?, preguntó Jake con amargura. Muy bien. Tal vez pueda sugerir algo más atractivo. Ven conmigo a Nome. Está en la costa occidental de Alaska. Allí hay los llamados placeres, aluviones con sedimentos de oro. Los he visto yo mismo. La costa debe estar congelada como piedra. ¿Cómo pudiste lavar el sedimento? ¿Y qué te hace pensar que estuve lavando oro este invierno? Desde hace años sé que existe, pero lo descubrirán muy probablemente hacia el final de la próxima temporada. Vayamos allá en el deshielo. Lavamos durante el verano y nos marchamos. Podríamos tomar un barco a Seattle o a San Francisco o de vuelta a Inglaterra, si eso quieres. Así David podrá recibir esa educación de la que siempre hablas. Y también Pandora. Si las arenas de Nome son tan ricas, musitó Amity pensativa, no habrá necesidad de vender aquí. Podría tomar lo que está en la caja fuerte e irme. Sin embargo, debo pensarlo. Jake frunció el entrecejo. No sería difícil para Amity vender su parte del negocio en Friendship, incluso obtener un buen precio. ¿Por qué no lo hacía? No parecía ser ella misma. Amity se fue a dormir aquella noche con mucho en qué pensar. Deseaba que Jake hubiera sido más explícito respecto a la relación entre ellos. Siempre que ella empezaba a considerar que habían llegado a un buen acuerdo, él desaparecía sin motivo aparente y sin dar explicaciones. Parecía temer que aquel acuerdo amistoso se convirtiera en algo más. En consecuencia, Amity tenía claro que la pregunta que deseaba hacerle lo haría desaparecer para siempre. Al día siguiente vio poco a Jake, quien se dedicó a recorrer el poblado con los dos niños detrás. Sin embargo, Amity se dio cuenta de que no cruzó el arroyo para ver a Eda, y eso la animó. Terminada la cena, cuando todos los comensales se habían retirado, Jake le dijo a Amity:
Eché un buen vistazo al lugar. Todas las señales indican que aquí queda una temporada más. Si te demoras, perderás todo. Para no ser propiamente un buscador de oro, hablas con notable autoridad, dijo Amity mirándolo con extrañeza. Soy minero de oficio, afirmó Jake con una sonrisa. Cornualles, según puedo recordar, pero no pueden haber sido minas de oro. No, de estaño. Pero un filón agotado es un filón agotado. Los buscadores de oro se cuidan bien de hablar con extraños, pero las pruebas están a la vista. Están obteniendo menos oro por tonelada de lo que solían. ¿Y dónde aprendiste a trabajar el oro? Preguntó Amity. En Australia. Australia, repitió Amity. Varias cosas que solían desconcertarla empezaron a adquirir sentido. Ya veo. Recordó la renuencia de Jake a visitar el fuerte Selkirk y que usó un nombre falso cuando estuvo allí. ¿Acaso habían trasladado a Jake de Cornualles a Australia para trabajar en las minas? Si de alguna manera escapó de Australia antes de completar su sentencia, habría corrido un gran riesgo por ayudarla. Jake guardó silencio un rato. Después comentó: Oí rumores. Dicen que Eda York consiguió un amante. Su tasador. ¿Te importa? Preguntó Amity. Y lo miró. ¿Por qué habría de importarme? Jake parecía auténticamente sorprendido ante aquella pregunta, y Amity reparó en que eso le producía una callada satisfacción. Dijiste que es el tasador de Eda, agregó. ¿Eso significa que no es empleado de las dos? Fue un lapsus, repuso Amity. Ambas lo empleamos técnicamente, pero Eda lo escogió y nunca viene por aquí. No te agrada, ¿verdad? Amity titubeó. La tentación de abrir su corazón fue casi abrumadora, pero al mismo tiempo regresaron las razones que la hacían contenerse. Esquivó la mirada de Jake. Es solo que lo encuentro desagradable. Parece lógico. Pues Eda le ha puesto las garras encima, comentó él secamente, pero reparó en la actitud evasiva de ella. Por un instante le pareció tener en sus manos la llave de todas esas facetas inexplicadas de Amity Jones que le hacían preguntarse cuánto de sus propios sentimientos sería juicioso revelar. Pero el momento pasó. Al día siguiente, Jake amplió sus pesquisas a la otra ribera. Salvo la ausencia de una tienda, los signos de prosperidad en el lado de Alaska eran notorios. Más gente vivía ya en cabañas que en tiendas, y algunas cabañas tenían fachadas sobrepuestas que daban la apariencia de tener 2 pisos. Entró por la angosta puerta de la taberna, donde lo recibió una bocanada de aire caliente que salía de la gran estufa en el centro de la habitación. Miró al hombre que ocupaba el cubículo del tasador. A Jake le pareció que tenía algo familiar, aunque estaba seguro de no haberlo visto nunca. Llamó a la puerta de la oficina de Eda y entró sin esperar respuesta. Eda alzó la vista y de inmediato sonrió. Jake Treviscoe, creí que te habías marchado definitivamente. ¿Cuándo regresaste? Anteayer. ¿Por qué no viniste a saludarme antes? No estaba seguro de ser bien recibido. Según escuché, tienes un amiguito. Los viejos amigos son bien recibidos, y si a los nuevos esto no les agrada, mala suerte para ellos. A Mungo no le importará, dijo ella riendo. ¿Quién es Mungo? Preguntó Jake. Mungo Spin, mi tasador. Lo vi al entrar. Quizá debería presentarme, pero en este momento quiero hablarte de los hijos de Amity. Regresé por ellos. Eda se mostró sorprendida. ¿Por qué? No son tu responsabilidad. Estoy encariñado con ellos. Creo que este no es lugar para los niños. Quisiera convencer a Amity de que vendiera su parte y se los llevara fuera del territorio. Tal vez de regreso a Inglaterra. Eda se puso tensa. Era una interferencia en su negocio. ¿Y por qué lo estás comentando conmigo? Porque tú tendrías prioridad para comprar su mitad del negocio. Si yo supiera que estás dispuesta a pagarle un buen precio, sería más fácil convencerla. Si ella quiere irse, tendrá que aceptar lo que le pueda ofrecer, arguyó Eda. Que no espere un precio excelente. Pero si a ti no te interesa, alguien más podría pagárselo y tendrás que aceptar otro socio. No, me sorprendería que varios de los buscadores de oro se unieran para comprarle su parte. Eda apretó los labios. No le gustaba la perspectiva de nuevos socios husmeando en sus asuntos. Su plan siempre había sido apoderarse de la parte de Amity, pero no esperaba comprarla al precio real de mercado. Tendrás que darme tiempo para estudiar los números. Le clavó una mirada especulativa. Supongo que tus motivos son meramente altruistas. ¿O es porque Amity sería muy rica? Si eso piensas, yo no puedo impedírtelo. Ni puedes impedir que sospeche de Amity. No. Solo que si Amity duda de mis motivos,
no soltará su parte. Si descubren más oro en el lado canadiense, jamás logrará sacarla de este sitio. ¿Es probable que encuentren otra beta? Preguntó Eda. Eso se rumorea. No puedo decir que haya visto señales de ello, pero si logro convencer a Amity de que se vaya, yo también probaría fortuna aquí. Déjame pensarlo. Jake se puso de pie. De acuerdo, pero no tardes mucho. Eda también se puso de pie y lo acompañó hasta la taberna. Cuando Jake salió, ella se dirigió a Spin. Cierra tu cubículo y ven a la oficina. Al llegar él, pocos minutos después, Eda le refirió lo esencial de la conversación que acababa de sostener. Eso no es lo que habíamos planeado, ¿o sí? No veo por qué circunstancia no podemos volverlo a nuestro favor, señaló Mungo. Pero si la historia de Travis Coe es cierta, ¿por qué está tan ansioso de que tu socia y sus hijos se marchen? ¿Por qué no quedarse y aprovechar la situación? Es mucho más fácil vivir a costa de una mujer que ha hecho fortuna en los últimos años, dijo Eda sonriendo sagazmente. Parece lógico. Tal vez, si el precio es bueno, te convendría hacer una propuesta, dijo él, asintiendo. Pero me hubiera gustado más apoderarme de todo sin pagarle, confesó Eda. Eda le había dado a Mungo mucho que pensar. Si tenía razón, Travis Coe planeaba algo que Spin lamentó no haber pensado antes. Esperaba congraciarse con Amity y dar la vuelta a la tortilla de Eda. Por desgracia, la negativa de Amity a visitar ese lado del arroyo y su propia renuencia a entrar en territorio canadiense le habían impedido poner en práctica su plan. Tenía que convencerla para que lo escuchara, y eso significaba que necesitaría buscar el modo de hablar con ella lejos de la influencia de otros. Amity sabía que el afecto de los niños hacia Jake no los mantendría junto a él por tiempo indefinido. Así pues, siempre que David no faltara a sus lecciones, trató de no prestar atención al hecho de que empezaran a cruzar nuevamente el arroyo y pasar tiempo en Alaska. Pero cierto día, al enterarse de que David no había aparecido para su lección, fue furiosa hasta la taberna. Eda alzó la vista cuando Amity abrió la puerta de golpe, y se mostró verdaderamente sorprendida. ¿No han regresado?, preguntó. ¿Regresado de dónde?, quiso saber Amity. No tengo la menor idea, repuso Eda. Mungo los llevó a dar un paseo. No hay de qué preocuparse, nada les pasará. ¿Estás loca? Eda, ya te dije lo que sé de él. No quiero a mis hijos degollados. Ahora eres tú la que se porta como una tonta, le reconvino Eda. Mungo quiere mucho a esos niños. Estarán bien. Amity hizo un esfuerzo por tranquilizarse. Lo siento, se disculpó. Cuando vuelvan, ¿podrías asegurarte de que vayan directamente a casa? Yo misma los llevaré, prometió Eda. De regreso en el hotel, Amity fue a su oficina. Llevaba apenas 5 minutos allí cuando llamó a su puerta un hombre al que solo conocía de vista. Le entregó una nota. Me pidieron que le entregara esto, declaró el individuo. Amity abrió el sobre y miró la firma. Era de Mungo Spin. ¿Cuándo se lo dieron?, preguntó con angustia. No sé exactamente, poco después del desayuno. ¿Por qué no me lo trajo de inmediato? Me pagaron para que no lo hiciera. Andará por aquí después de la comida, me dijo el hombre. No se lo dé hasta que regrese a Canadá. En cuanto la puerta se cerró tras él, Amity leyó el mensaje. Tengo a los niños, tanto a su hijo como a la mía. Están sanos y salvos. Si quiere verlos otra vez y en esas condiciones, reúnase conmigo en el sitio indicado abajo, trayendo con usted todo el contenido de su caja fuerte, tanto en oro como en dinero. Le sugiero que venga sola. Al principio no logró comprender esas palabras. La impresión que le causaron fue demasiado intensa. No solo había secuestrado a sus hijos un asesino despiadado, sino que al parecer sabía todo sobre el origen de Pandora. Ahora más que nunca, Amity necesitaba el consejo y la ayuda de Jake Treviscoe, aunque ello implicara confesarle todo sobre la muerte de Samuel. La vida de sus hijos era mucho más importante que lo que él opinara de ella. Pero Jake se había ido a cazar y Amity no tenía idea de cuándo volvería. Estudió el rudimentario mapa al pie de la misiva. Conocía el sitio. El valle seco que continuaba por la calle principal para salir de Friendship en el lado de Alaska daba hacia otro valle que parecía más amplio. Aquel aspecto era engañoso, ya que se estrechaba enseguida y terminaba en la pared rocosa de una montaña. Al pie de esta se encontraba la cabaña de un trampero, muerto hace mucho tiempo. Cualquiera que necesitara usarla conservaba la cabaña en condiciones aceptables,
pero estaba desocupada casi todo el tiempo. Amity la había visitado 1 o 2 veces. Fuera como fuese, arrancó el mapa de la carta y lo guardó en su bolsillo. Después respiró hondo y salió de su oficina con un plan ya listo. No le fue difícil adoptar una expresión ansiosa al salir de la tienda y atravesarla hasta el cubículo del tasador. George, ¿podrías encargarte de la tienda? Recibí una nota extraña de Habakkuk Brownlow, donde me pide que le mande algunos víveres. Sé dónde está, y será más fácil si voy yo misma. ¿Estás seguro de que es de Habakkuk? Inquirió George. Claro, conozco su letra, mintió Amity. Terminaré más rápido si lo hago yo misma. Un poco de harina y azúcar, habichuelas y café. Con eso bastará. Cargó los sacos de mercancía en un carrito y lo llevó a su oficina. Allí solo fue cuestión de reemplazar los alimentos por el oro y el dinero de la caja fuerte. Después enganchó sus perros a su trineo y los condujo hacia el frente de la tienda. Como mera precaución, ató al trineo un rifle, un hacha y una pala. Pronto estuvieron cargadas las provisiones y muy poco después Amity y sus perros emprendían la marcha por el arroyo. Había anochecido cuando llegó a la cabaña. La puerta estaba cerrada y la única ventana tenía los postigos cerrados también, pero a través de las grietas en las paredes de troncos se vislumbraba la luz temblorosa del fuego. Cuando Amity terminó de atar a sus perros, Spin estaba de pie en el umbral de la puerta. Supuse que vendría, señaló. ¿Trajo el oro? Primero quiero ver a mis hijos, replicó ella, desconcertada porque ninguno de los dos hubiera corrido a saludarla. Será mejor que entre. Mungo se hizo a un lado para dejarla pasar, y Amity entró en una habitación vacía, excepto por una pila de mantas. ¿Dónde están? ¿Qué les hizo? Gritó. Spin se llevó un dedo a los labios, caminó hasta una puerta semioculta en el rincón más oscuro de la cabaña y la abrió. Desde la última visita de Amity, alguien había extendido el alero en la parte trasera de la cabaña para formar una pequeña habitación. Los niños dormían en ese lugar, cobijados con mantas de piel de oso. Spin cerró la puerta con suavidad. Es la única parte de la cabaña donde las grietas están bien rellenas, explicó. Es el sitio más caliente para dormir. ¡Qué amable!, dijo Amity sarcástica, y fue a la puerta. Voy por el oro. Después mis hijos y yo regresaremos a casa. Mungo la interceptó antes de llegar a la puerta. Tengo una idea mejor. Amity sintió una oleada de náuseas. No, por favor, no, pensó. Otra vez no. Siéntese, ordenó Spin. Quiero que hablemos. Cautelosa, Amity se sentó en una caja puesta boca abajo cerca del fuego, al tiempo que Spin se acuclillaba en el otro extremo y la miraba a través de las llamas. Me reconoció de inmediato, ¿verdad?, preguntó él. Dadas las circunstancias, era remoto que olvidara su rostro. Yo no la reconocí para nada. ¿Por qué había de reconocerme? Supongo que no soy la primera mujer que violó, y tal vez no sea la última. Vamos, vamos, no fue tan malo. De todos modos, según mi punto de vista, el hecho de que no nos dijera dónde estaba el oro sugería que buscaba un poco de emoción. No hay nada emocionante en el dolor, protestó Amity. Ah, ¿no? ¿Hay quien no estaría de acuerdo con usted? Pero ¿para qué discutir? La prueba está allí dentro. Pandora es mi hija, y si fue tan repugnante para usted como trata de sugerir, ¿por qué conservarla? Amity palideció. ¿Qué le hace suponer que es su padre? No lo supongo, lo sé. Tengo la desagradable costumbre de oír detrás de la puerta. Oí lo que usted le comentó a Eda. Durante un tiempo me tuvo muerto de miedo. Pensé que mandaría llamar a la policía, pero no lo hizo. ¿O sí? ¿Y por qué? Porque en el fondo lo disfrutó. Amity apenas podía mirarlo. Es usted repugnante. Tome el oro y déjenos ir. Rogaré para que jamás volvamos a vernos. Mungo negó con la cabeza. Tengo una idea mejor. Tomamos el oro, sí, y yo convenzo a Eda de que le compre su parte. Después nos casamos, nos llevamos a los niños y nos vamos de aquí. Nos convertiremos en una familia como debe ser. Amity se quedó boquiabierta. ¡No!, exclamó. Antes de que la exclamación se apagara, David, que escuchaba en silencio tras la puerta del cuartito, irrumpió en la alcoba principal y se arrojó contra Spin. Con horror, Amity vio que empuñaba un cuchillo de cacería. ¡No!, volvió a gritar. Spin desarmó fácilmente a su atacante y le dio un empellón. Cuando Amity abrió la boca para protestar otra vez, Spin la sujetó por la muñeca, la atrajo contra sí y le puso la punta del cuchillo de David contra el cuello. Si se atreve a rechazarme, los dejaré a usted y a su hijo en un charco de sangre y me llevaré el oro y a Pandora para criarla exactamente a mi modo.
Capítulo 15. El temprano atardecer del Ártico casi daba paso a la noche cuando Jake Trubiscoe entró en Friendship, llevando en su trineo un carnero cimarrón muerto. Desenganchó su tiro, arrastró su presa hasta la bodega helada y entró en el hotel. No vio a Amity. George Dowsby ya había cerrado la tienda y estaba echando el cerrojo a su cubículo. ¿Está Amity por aquí?, preguntó Jake. No, salió con sus perros pasado el mediodía. No creo que regrese hasta mañana. Dijo que Bronlund le había pedido algunas provisiones con urgencia. ¿Por qué no mandó a alguien? Mencionó que conocía el camino y que era más fácil ir ella misma que tratar de explicárselo a alguien más. Qué extraño, pensó Jake. Si Habacuc estaba en dificultades, ¿por qué no lo ayudó quien había llevado el mensaje? Pero en aquel lugar sucedían a veces cosas peculiares. Apenas acababa de cerrar la puerta de su habitación cuando alguien llamó. George Dowsby estaba de pie afuera, con las llaves de las oficinas en las manos. Quiero que vea algo, señor Trubiscoe. Jake lo siguió a la oficina. Después de cerrar la puerta, George continuó. Cuando vine a guardar el oro de hoy, encontré la caja fuerte sin cerrojo. Esto es lo que tenía dentro. Abrió la puerta y dejó a la vista latas de mantequilla, carne, leche y mermelada. Son algunas de las provisiones que la señora Jones reunió para Bronlund. Cargó todo en el carrito que usa y lo dejó aquí dentro mientras enganchaba a sus perros. ¿Entonces había oro aquí dentro?, preguntó Jake. Bastante. Todo lo que habíamos comprado este invierno listo para irse después del deshielo. Eso imaginé. ¿Se llevó a los niños? No veo de qué manera. Salieron esta mañana y no regresaron a tiempo para las lecciones de David. La señora Jones fue muy enojada al otro lado a buscarlos, pero volvió sin ellos y no comentó más. Media hora después me dijo que había recibido un mensaje de Bronlund. ¿Quién lo trajo? No tengo idea, repuso George. Un trozo de papel bajo el escritorio de Amity llamó la atención de Jake. Al recogerlo, sus ojos vieron la firma. Mungo Spin. Cuando leyó el mensaje, supo por qué Amity había desaparecido. También creyó haber encontrado la desagradable respuesta a varias preguntas que lo intrigaban. Guardó la hoja en su bolsillo. Fue por los niños, comentó. ¿Y el oro? Usa tu imaginación. Lo secuestraron, pero te sugiero que no lo comentes con nadie. Jake hubiera preferido no revelar tanto, sin embargo necesitaba a Dowsby de su lado. ¿Sabe usted dónde están? No, pero seguramente no los habrán llevado más adentro en territorio canadiense, y hay un solo sendero en Alaska que sale de Friendship, de modo que empezaré por allí. ¿Quién podría prestarme un tiro descansado? Bill Coniston tiene uno, sugirió George. Pregúntale si me prestaría sus perros. Dile que pueden quedarse con los míos, pero no comentes a dónde voy ni por qué. Bill Coniston es más chismoso que una comadre. No se preocupe, dijo George sonriendo. Aunque un poco intrigado, Bill Coniston aceptó de buen grado los perros de Jake Trubiscoe como garantía a cambio de los suyos. Engancharon el nuevo tiro al trineo, encendieron la linterna y Jake emprendió la marcha a través del arroyo y por el sendero que atravesaba Friendship en el lado de Alaska. El tiro estaba bien entrenado, pero la necesidad de buscar el rastro de Amity impedía a Jake darle mayor velocidad. Algo obró en su favor. En cuanto se alejó del pueblo, vio que solo dos grupos de perros con trineos habían pasado por el sendero desde la última nevada ligera. Era lógico suponer que Mungo Spin se ocultaría junto con los niños en uno de los valles más pequeños que se desprendían del sendero rumbo a las montañas. Jake conocía un valle en particular donde había una cabaña. Sería el lugar ideal para los fines de Spin. Jake se dio cuenta de que los perros avanzaban más lentamente de lo esperado. Después notó que los patines se hundían más de lo habitual. La nieve estaba suave, como recién caída, aunque debería estar congelada y dura. Jake confió en que la temperatura volvería a bajar pronto. Mientras azuzaba a los perros, muchos pensamientos se remolinaban en su cabeza. Destacaba entre ellos la suposición de que Spin era el padre de Pandora. Jake sabía que la niña no se parecía ni a Samuel ni a su madre, pero ahora que lo pensaba, reparó en el asombroso parecido con Mungo Spin. Cuando conoció a Spin, le encontró un aire familiar. No le extrañaba que Amity se negara a abandonar Friendship. Había pensado que el hombre le disgustaba. Ella prácticamente lo reconoció. Tal vez lo que en realidad le disgustaba era la relación de Spin con Eda York. Amity parecía deshecha por la muerte de Samuel.
Pero ¿cómo podía haber llorado honestamente a un hombre a quien había engañado poco tiempo antes? Ahora sabía por qué Amity rehusaba todos sus intentos por cortejarla. Prefería a Mungo Spin. Una parte de él, decepcionada y resentida, le sugería dejar que Amity se las arreglara sin su ayuda, pero desechó tal pensamiento. Como quiera que fuera, en aquel momento la estaban usando de un modo muy vil, y Jake no podía permanecer indiferente. Azuzó a los perros. Amity trató de zafarse, pero Spin la tenía sujeta con fuerza por la muñeca y el cuchillo estaba demasiado cerca de la garganta. Spin miró a David de reojo. No intentes nada, chiquillo, o tu madre sufrirá, igual que la otra vez, ¿te acuerdas? Haz lo que él diga, Davy, suplicó Amity, tratando de mantener serena la voz. Intentaba ganar tiempo. En mi bolsillo hallará varias tiras de cuero sin curtir, continuó Spin. Saque una y atele las manos a su pequeño demonio por detrás de la espalda. No puedo vigilarlos a los dos. Amity vaciló antes de obedecer. Spin sonrió. Es usted una mujer lista. Como David ya no constituía una amenaza, se relajó un poco. Mañana nos iremos al oeste y enseguida buscaremos a un predicador que nos case. Una mujer no puede atestiguar contra su marido, de modo que una vez casado con usted estaré a salvo. Hasta que te envenene o el cuchillo de la cocina se me resbale, pensó él. Mientras tanto, prosiguió Spin, no tengo intención de permanecer despierto toda la noche solo para vigilarlos a usted y a su hijo. Buscó en el bolsillo y sacó más tiras de cuero. Llévelo al cuartito y átele los pies. Dígale que no intente nada. Tengo el sueño muy ligero. Amity condujo suavemente a David hacia la puerta. Trata de dormir, Davy. Todo irá mejor por la mañana. Empero, se preguntaba cómo podría mejorar su situación durante la noche. Cerró la puerta de la pequeña habitación y al regresar echó un vistazo rápido en busca de armas. Spin aún sostenía el cuchillo que le quitó a David, y el mango del suyo apenas asomaba de la funda, bajo la rodilla. Su rifle se encontraba en un rincón, apoyado contra la pared. Aunque fugaz, aquella rápida inspección no pasó inadvertida para Spin. Usted también, ordenó. Venga aquí. Al principio Amity no supo qué pretendía. En cuanto estuvo a su alcance, Spin volvió a sujetarla por la muñeca. Esta vez me torció el brazo sobre la espalda hasta que ella sintió que se lo iba a romper. Lo sostuvo allí en tanto le ataba las manos. A continuación la arrojó con violencia sobre la pila de mantas y con un pañuelo le ató los tobillos. Me pareció que buscaba usted algo, masculló con deleite. Estaba de rodillas junto a Amity. Ella pudo sentir su aliento en el rostro y el recuerdo de su primer encuentro la invadió con aterradora claridad. Mungo sonrió e hizo correr suavemente la hoja del cuchillo por el frente del vestido. Es una verdadera tentación, pero bien puedo esperar a que estemos casados. Se inclinó más hacia ella y todo el cuerpo de Amity se puso rígido por la repugnancia. En el preciso momento en que la boca de Spin se acercaba a la suya, Amity oyó que la puerta de la cabaña se abría de golpe. Su atacante estaba de espaldas a la puerta. Sobre él vio a Jake, que apuntaba con el rifle martillado. Jake se quedó paralizado por la escena que creyó tener delante. No esperaba encontrar a Amity y Spin en medio de una escena amorosa. Palideció y bajó el arma en el instante preciso en que Spin dio la vuelta para alcanzar la suya. De inmediato, Jake advirtió que Amity no estaba en condiciones de rechazar a su atacante. Desprevenido, apenas pudo agacharse cuando Spin cargó y disparó. No fue lo bastante rápido para impedir que éste saliera a todo correr hacia la noche. Jake refrenó su impulso de perseguirlo por la necesidad de liberar a Amity. ¿Los niños? Preguntó. Están bien, yo me encargaré de ellos. Vete a ser, Jake. Es el hombre que mató a Samuel, el que primió el gatillo. Si Jake se había sentido desolado, ahora estaba estupefacto. ¿Y Pandora? Quiso saber. ¿Es su padre? El rostro atormentado de Amity se volvió hacia él. Sí. Y en aquella ocasión tuve aún menos posibilidades de resistir que ahora. Jake se quedó muy quieto. Apoyó brevemente una mano en el hombro de Amity, un gesto más elocuente que 1000 palabras. Vuelve a Friendships por la mañana. Regresaré allá tan pronto como pueda. Nos quedamos aquí hasta que vuelvas, repuso Amity decidida. Hay comida en el trineo. No pasaremos hambre. Jake asintió. No me esperéis más de 3 o 4 días. Después regresad allí, ¿de acuerdo? Las cosas podrían no resultar como queremos. De acuerdo.
Spin se detuvo apenas el tiempo suficiente para tomar del trineo de Amity el saco de oro, muy fácil de identificar. Lo arrojó en su trineo antes de desatar su tiro. Sus perros no solo eran más grandes en relación con los de otros tiros, sino que habían descansado durante varias horas. No obstante, trasladar el oro le costó minutos preciosos, y cuando Jake al fin salió, alcanzó a ver que Spin desaparecía valle abajo. El tiro de Amity estaba más fresco que el de Jake, pero antes tendría que descargar el trineo. Por cansado que estuviera, su tiro era la mejor opción. Dejó que los perros tomaran su propio paso. No era necesario mantener al otro hombre a la vista. Sabía que era poco probable que regresara a Friendship. ¿Pero qué camino seguiría? Jake meditó un poco la respuesta. La única opción de Mungo Spin para no cruzar territorio canadiense era dirigirse hacia el río de Cobre, donde, dado el inminente deshielo, podría intercambiar sus perros por un viaje a bordo de una canoa a Juneau. Jake se dio cuenta de que iba por el sendero correcto cuando vio a Spin atravesar un claro iluminado por la luna, a escasa distancia. Jake decidió permitir que sus perros descansaran las pocas horas que faltaban para el alba. Esta sabia decisión dio frutos varias horas después del amanecer, cuando vio a Spin y a su tiro apenas 5 kilómetros adelante. Spin ya no guiaba a los perros, sino que caminaba a un lado del trineo para aligerar la carga. Naturalmente no quiso arriesgarse a dejarlo descansar, y en ese momento afrontaba las consecuencias. Jake sonrió para sí y comprobó su rifle. Poco más adelante de Spin, Jake alcanzó a ver una amplia extensión de hielo donde el río congelado desembocaba en un lago. Supuso que el otro hombre aprovecharía esa superficie de hielo para azuzar más a sus perros, y Jake animó a los suyos con objeto de aminorar la distancia que los separaba. Cuando Spin llegó al lago, Jake venía poco menos de 1 kilómetro detrás. El suave ruido de los perros de Jake alertó a Spin, quien lo miró y se dio cuenta de que su perseguidor le pisaba los talones. Alzó el látigo para forzar a sus perros a seguir adelante. Jake vio que los enormes perros estaban renuentes a lanzarse sobre el hielo, señal clara de que percibían su inestabilidad como resultado del inminente deshielo. Spin no tomó eso en cuenta. Solo un tonto cree saber más que sus perros. Jake azuzó a su propio tiro hasta que quedó al alcance de los oídos de Mungo. «¡No lo lograrás, Spin!», gritó. «¡Ríndete!». No supo si Mungo Spin lo había oído, porque seguía azotando a sus perros para que avanzaran sobre el hielo. El perro que guiaba dio unos pasos cautelosos hacia la helada superficie. Después, al descubrir que soportaba su peso, avanzó con más confianza, y los perros lo siguieron. Spin dio un grito de triunfo y se montó sobre los patines del trineo. Jake hizo detenerse a su tiro y observó cómo Spin conducía el suyo a través del lago. Los grandes perros apenas habían recorrido unos 50 metros cuando un chasquido semejante a un disparo rasgó el aire, seguido casi de inmediato por otro. Jake vio cómo se agrietaba el hielo bajo el trineo. Segundos después, la corriente de fondo separó los témpanos y el trineo, con su pesada carga, empezó a hundirse en las negras aguas. Mientras Jake observaba desde la orilla, los perros, con un instinto más aguzado que el de Spin, lograron alejarse sobre el hielo al mismo tiempo que su carga colgaba detrás. Era demasiado pesada para tirar de ella, pero no lo suficiente para arrastrarla consigo en ese momento. Cuando Spin se dio cuenta de lo que ocurría, la parte trasera del trineo ya estaba oculta bajo la superficie. Era demasiado tarde para saltar de los patines a un témpano estable, de manera que fue hundiéndose lentamente en el agua helada. Sus muslos se llenaron de agua conforme se sumergía. La cabeza de Spin se hundió y reapareció. Desesperado, trató de asirse del trineo, pero no tenía suficiente fuerza para luchar contra la corriente. Jake tomó su pala y se precipitó sobre el hielo. Se tendió boca abajo cuán largo era, con la pala en una mano y el cuchillo en la otra. Acercó el mango de la pala hacia Spin. «¡Tómala, hombre! ¡Sujétate y te sacaré de algún modo!». Pero lo que Spin necesitaba no era ánimo, sino fuerzas. Extendió una mano hacia la pala. Los dedos, congelados dentro de los mitones llenos de agua, llegaron a 1 centímetro de su objetivo y enseguida se alejaron en forma lenta e inexorable. Cuando reconoció que era inútil, la furiosa determinación de su rostro dio paso a una expresión de pánico, al tiempo que desaparecía. Jake vio la escena horrorizado, consciente de que no podía hacer nada más.
En verdad, no le deseaba a ningún hombre una muerte como esa, pero pensó primero en Amity, después en Samuel y luego en el mutismo de David tras la muerte de su padre, y se preguntó si no estaría presente la justicia divina en la muerte del asesino. Sin embargo, Jake aún no había terminado su trabajo. Tal vez no podía hacer más por Mungo Spin, pero los agotados perros aún se debatían contra el peso del trineo. Jake se arrastró con cautela hasta ellos hasta que pudo cortar las correas que los ataban al trineo. Cuando saltaron en busca del hielo más firme en la orilla, ya sin la carga, Jake los siguió y los liberó de sus arneses. No era ninguna crueldad dejarlos sueltos en aquel territorio. Perros como esos eran perfectamente capaces de arreglárselas por sí solos y sobrevivir. Volvió a su trineo, acomodó la pala otra vez en su sitio, dio media vuelta y emprendió el camino de regreso. Todos necesitaban descansar, pero no allí, en el lago de la desesperanza. Anochecía cuando Jake al fin se aproximó a la diminuta cabaña. Su corazón se alegró cuando vio la claridad por las grietas de los troncos. Llamó a la puerta con fuerza. «Soy Jake», anunció y abrió. Amity se puso de pie cuando Jake entró. Abrazaba a sus hijos. «¿Dónde está?», preguntó cautelosa. «No te preocupes, está muerto. El tonto obligó a sus perros a cruzar por el hielo cuando ellos se resistían. El hielo se rompió y el trineo se hundió. Traté de sacarlo, pero no pudo sostenerse. Me temo que también se perdió tu oro. Iba en el trineo». Amity asintió. «Supongo que soy tan adicta al oro como cualquiera, pero no me afecta demasiado perder las ganancias de una temporada». «Si tú lo dices, no eres adicta al oro». Jake olfateó. «Me parece percibir un olor a comida». Amity de pronto se sintió turbada. «Lo lamento, por supuesto necesitarás comer algo». La mitad de una liebre asada y un gran cucharón de habichuelas pronto calmaron el apetito de Jake. Se dio cuenta de que David no le quitaba los ojos de encima. «¿Cuándo volverás a irte?», preguntó al fin el pequeño, en tono casi desafiante. Jake pareció sorprendido. «No lo sé», admitió. «No pensaba irme». David miró la cabaña a su alrededor. «Aquí no estarás muy cómodo», declaró el niño. «No es lo que tenía en mente», repuso Jake, afectuoso. «¿Regresarás a Friendship con nosotros?», preguntó. «Haré un trato contigo, Davy», ofreció Jake. «Si voy a cualquier parte sin vosotros, os avisaré con anticipación, te lo prometo. ¿Por qué no os vais tú y Pandora a dormir a vuestro cuartito?» «¿Y seguirás aquí por la mañana?». «Por supuesto». Se dio cuenta de que David no estaba convencido. «Mañana iré a cazar algo lo bastante grande para que coman los perros y también nosotros. Me encantaría que vinieras conmigo. ¿Qué te parece?». «Me parece bien», aceptó David y sonrió de oreja a oreja. «Vamos, Pandora, necesito dormir bien». Cuando se cerró la puerta tras los niños, Amity sirvió un poco de café. Ella también deseaba saber qué había querido decir Jake exactamente, pero no se atrevía a preguntar. Bebieron en silencio y Jake miró a Amity. Ella tenía los ojos bajos y evasivos, a diferencia de su habitual mirada franca y directa. Al fin, él decidió romper el silencio. «No sé qué pensarás hacer, pero sigue en pie el ofrecimiento para que vengas conmigo a Nome». Amity se volvió hacia él. «Eres un hombre honorable, Jake Treviscoe, y te lo agradezco, pero la situación es distinta ahora. Tal vez no has tenido tiempo para meditar en todas las implicaciones de lo que te confesé». «¿Y en qué te crees que pensaba durante todas las largas horas que perseguí a Spin?». «Amity, me diste una información valiosa en esos breves momentos antes de irme». Tendió una mano y la posó encima de la de ella. «¿Por qué nunca me lo contaste?». «Parecíamos ser buenos amigos», respondió ella casi temerosa. «Alguna vez hasta me pareció que me querías un poco. No quise arriesgarme a perder esa amistad. Tenía miedo de encontrar repugnancia en tu mirada cuando te dijera la verdad». «Sería repugnancia hacia el crimen, no hacia la víctima». «¿Estás seguro?», preguntó ella con amargura. «¿No tendrías en lo más hondo de tu mente la duda de que yo, de alguna manera, provoqué lo ocurrido?». «No. Has permitido que esto se encone tanto tiempo que ya te distorsionó el juicio. Lamento que no confiaras en mí». «Estuve a punto de contártelo una o dos veces, pero la oportunidad parecía fumarse», declaró ella, sonriendo pensativa. «Yo tuve la misma sensación en varias ocasiones», admitió Jake.
pero nada de esto explica por qué consideras que la situación ha cambiado. Amity se ruborizó y se miró las manos en el regazo. Creí que cuando supiera la historia completa ya no querría seguir conmigo. Pues te equivocas, y no lo digo solo por ser honorable. Si estás seguro, entonces no me parece una buena idea. Nos alejaría de Friendship, tanto a los niños como a mí. Me alegra oírlo. Jake le tomó el rostro con las manos para acercarlo al suyo. Cuando los labios de él se posaron en los de Amity, ella respondió sin titubear. El silencio de la diminuta cabaña fue tan profundo y satisfactorio como los besos que intercambiaron. Habrá que reponer el tiempo perdido, susurró Jake. Amity no tuvo que responder con palabras. Esta era la primera vez en su vida que experimentaba la felicidad de estar con un hombre que sabía cómo usar las caricias de un amante para hacer brotar toda la sensualidad oculta en ella. Al terminar, permanecieron acostados uno en brazos del otro, con plácida satisfacción. Jake se cubrió y la cubrió con una piel de oso, y le dio un tierno beso en la frente. ¿Esto significa que vendrás a Nome? Ella oprimió su cuerpo contra él y respondió: así lo creo. ¿No quieres regresar primero a Friendship? Quedaba pendiente lo de venderle tu mitad a Eda. Puede quedarse con ella. Amity dejó escapar una risita. Además, gran parte del valor está en el fondo de un lago dentro de un costal de harina, de modo que Eda hará bien en conservar lo que queda. Jake se incorporó sobre un codo y la miró con una sonrisa afectuosa en los labios. Le daremos a los perros un día de descanso y después nos marcharemos. Con un poco de suerte llegaremos a Nome antes del deshielo. Si tenemos todavía más suerte, encontraremos entre los buscadores de oro algún predicador errante ocupado en aumentar sus bienes terrenales que se dé tiempo para casarnos. ¿O acaso prefieres que esperemos hasta casarnos en una iglesia con la formalidad acostumbrada? ¿No tienes una esposa oculta por allí, en Australia, por ejemplo, o en Cornualles? Por supuesto que no. Entonces, bastará con un predicador errante. Ahora voy a hablar un poquito de Janet Edmonds, la autora. Os leo lo que viene en el libro de selecciones de Reader Digest. Janet Edmonds. La autora tiene dos grandes amores, su trabajo de escritora y sus perros. Originalmente era maestra en su natal Inglaterra, pero decidió que escribir era más divertido. Estaba viendo un programa de televisión sobre cómo escribir novelas y pensé que podría hacerlo. Empezó con el tipo de libros que le gustaba leer, novelas románticas históricas, y en 5 años empezó a publicar. A mediados de los años 80, cuando acababa de aparecer su primer libro, le ofrecieron la oportunidad de jubilarse con anticipación. Aceptó sin titubear y desde entonces se dedica solo a escribir. Además de los textos de ficción, a Janet Edmonds también le apasiona el reto intelectual de elaborar novelas policíacas. Mi héroe siempre es un veterinario y las tramas suelen girar en torno al mundo de los perros. Como criadora, expositora y jueza de competiciones caninas de gran categoría, Edmonds conoce bien el mundo canino. Su hogar inglés en Cotswolds está atestado con sus perros de Pomerania favoritos y otros de raza Malamut de Alaska. Pues espero que os haya gustado. A mí era de mis libros favoritos, me gustaba mucho y tenía muchas ganas de grabarlo para no perderlo nunca.